Hoy quiero desarrollar este tema, pero antes, algo que voy a empezar a cambiar en mis prédicas es hablar un poquito de estudio bíblico, porque a veces no conocemos nada, ¿verdad? Y quiero empezar por lo más básico. Ya después me va a ir dando el pie para lo que quiero desarrollar. Si la Biblia se divide en dos partes, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo hoy voy a hablar sobre el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento lo podemos dividir, ¿sabes en cuántas partes? Se hizo el silencio. En 5 partes. ¿Sí? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Quiero hacer una aclaración porque a veces pensamos profetas mayores tienen más importancia que los menores. No, tiene que ver con el tamaño del libro. No es lo mismo el libro de Daniel, por la cantidad de capítulos que tiene, que el libro de Malaquías. Entonces el Antiguo Testamento está dividido entonces de esa forma. Si recordalo, la próxima tomamos un poquito de lección. El Antiguo Testamento en 5 lugares lo podemos tomar. Pentateuco porque viene de, ¿sabe de qué? De Penta, los primeros 5 libros. Penta viene de 5. Pentacampeón que debe ser Uruguay. 5 copas. ¿Sí? Recordá, empieza en Génesis, Éxodo y así sigue. ¿Sí? Libros históricos. Y yo me quiero detener un poquito para que sepan un poquito sobre los libros históricos. ¿Sí? Encontramos primero a Josué. Y les hice un pequeño resumen de lo que significa o lo que apunta cada libro. Cómo es el leitmotiv, la esencia del libro. El libro de Josué tiene la entrada y la conquista de la tierra prometida. Básicamente, si yo tengo que resumir el libro de Josué, es eso. Entrando en la tierra prometida y todo lo que pasa en ese proceso. El segundo, el de jueces. Es un periodo de líderes o jueces que gobernaban Israel, donde no existía un rey. Donde el libro de jueces tiene una característica. ¿Sabe cuál es la característica constante en el libro de jueces? Dios bendecía al pueblo de Israel. Israel sacaba los ojos de Dios. Dios enviaba un enemigo, le conquistaba, le sacaba la tierra, le sacaba todo. Ellos se arrepentían, clamaban a Dios y Dios levantaba otro juez. Y es constantemente. ¿Y sabe cómo termina el libro de jueces? Una de sus frases más íconas. Dice, y cada uno hacía lo que le parecía. Reflejando la mentalidad que existe en el libro de jueces. ¿Sí? Después viene el libro de Ruth, que es la historia de fidelidad y la descendencia mesiánica. El primer libro y segundo de Samuel, ¿qué es lo que trata? La instalación de la monarquía, gobierno de Saúl, gobiernos de David. Y el segundo, los reinados de Salomón y todos los demás reyes que existen, incluyendo una división del reino. El reino del norte, reino del sur. Dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, hubo una división. ¿Sí? Con capital como Samaria y después Jerusalén. Ese conflicto va a llevarse hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno lee en el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que los samaritanos y los judíos, ¿qué pasaba? No se llevaban entre ellos. Viene desde acá, desde esa tradición. ¿Sabe cuál era el conflicto? En esencia, el lugar de adoración. Los judíos decían que el lugar de adoración era Jerusalén. Y los samaritanos, Samaria. Por eso es que Jesús después va a decir, Dios, el Padre anda buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Así que después tenemos el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Usted anote, después tomo el examen, Valeria, que está acostumbrada a tomar examen, me ayuda y pasamos así una síntesis de lo que hablamos. Primero y segundo libro de Crónicas es una perspectiva paralela a la historia de Israel, enfocada en la línea davídica y en el templo. Se correlativan. Hay una correlación entre el primero y el libro de segundo de Samuel, Reyes y Crónicas. Hay como un paralelismo en sus historias. Usted sabe que después, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Hizo lo malo. Y a consecuencia de eso, ¿qué Dios hizo?
Biblia básica, estoy hablando básico, no estoy indagando mucho. Biblia básica es esclavitud, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, ¿y qué pasó con el pueblo de Israel? Se fue al exilio, a Babilonia, exactamente. Ya Samaria había caído antes con los asirios, algo que Dios le advirtió. Pero como ellos no hicieron caso, ¿qué pasó? Se fueron al exilio. Cosas que tenemos que aprender, ¿no? ¿Sí? Y ahí aparece Esdras, que es el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo. Muy buen libro para leer, libro de Esdras. Si querés empezar a leer algo diferente, empezá por el libro de Esdras un día y vas a ver cómo ellos construyen el templo y los conflictos que se generan entre los que habían visto la magnitud de un templo maravilloso y unos que lo voy a transferir a tiempo moderno, unos simples bloques sencillos o piedras. Ese conflicto es maravilloso. Y después aparece el libro de Esther, la salvación del pueblo judío en medio de Persia. Eso es un bosquejo simple y sencillo de lo que es libros históricos. Pero por lo menos acordate, hay Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿en cuánto se dividía? En 5. Bien, por lo menos hay alguien que está atento. Y los 5, a ver quién me los dice. Empezamos con qué, acordate del campeonato, Penta. Ahí va. Libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Eso es teología hiperbásica. Lo más sencillo y más sensible. Pero yo hoy en esta tardecita voy a hablar sobre el libro de Ruth, que está dentro de los ¿qué? Antiguo Testamento, bien, por lo menos contesta bien. ¿Pero dentro de qué? De los libros históricos. Cuando uno va a buscar el significado de la palabra Ruth, significa compañera o amiga. ¿Sí? Una mujer moabita. Yo quiero que te quede bien esto, moabita. ¿Qué significaba? Te voy a hablar de algunas cosas para que entiendas lo complejo de la situación de este libro que te puedo garantizar, hoy lo leí en 15 minutos. Son 4 capítulos. Así que si querés en tu casa te lo lees después. Algunas cosas te voy a complementar para que entiendas. Por ejemplo, los moabitas. ¿Sabés de dónde surgen los moabitas? Del sobrino de Abraham. Perfecto. Ricardo hace una aclaración perfecta. Lo vamos a leer en Génesis, capítulo 19, versículo 36, para que lo entiendas. Algo que es súper aberrante dentro de la Biblia. Porque dice, como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. O sea que las 2 hijas tuvieron relaciones ¿con quién? Con su propio padre. ¿Está? Cuando la hija mayor dio a luz a un hijo, le puso nombre Moab, y él llegó a ser padre de la nación ahora conocida como los moabitas. ¿Qué significa y qué va a acarrear sobre los moabitas? A ver, ¿qué les parece? Si tu descendencia te transmite eso. Una maldición, una aberración, porque uno muchas veces hereda un montón de cosas de nuestros padres. Un pecado, pero sobre todo una aberración sexual que ellos venían de una relación incestuosa, de padre con su hija. Hoy, en estos tiempos, 2024, donde muchas veces nos encontramos con gente que se vuelven a casar. 2020, sí, me fui. Todavía no me acostumbro. Por lo menos los tengo atentos. Hoy ya me voy feliz, por lo menos me van siguiendo, porque a veces digo cualquier disparate y nadie me dice nada. No importa. Cuando hoy nos encontramos en 2026, que una madre se casa con una persona y esa persona abusa de esa niña o ese niño, ¿cómo nos sentimos? Mal, horrible, espantoso. Y eso sigue siendo una realidad. ¿Y eso qué va a afectar?
la conducta de esa niña o ese niño por ser abusado. Y eso generalmente se transmite y se va a reflejar durante toda su vida. Por eso cuando entendés la relación de esta mujer, otra de las características que tenían los moabitas, se dedicaban a adorar a otros dioses. Haciendo fiestas, haciendo un montón de cosas. Ese es el contexto cultural para que puedas entender la relación de esta mujer Ruth. Un desastre. Para colmo, se casa con un israelita. Ruth, capítulo 1, versículo 3 y 5 dice: tiempo después murió Elimec, Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, la otra mujer llamada Ruth. Pero 10 años después murieron tanto como Mahlón como Kelión, y entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Fíjate lo que está pasando. Una familia, muere el padre, mueren los hijos. ¿Y qué era lo grave de todo esto? Lo mismo que sigue pasando hoy. Si se te muere tu padre, ¿quién te mantiene? ¿Verdad? Las cosas se complican. Capaz que uno que ya peina acá, decir, no, yo ya trabajo, pero cuando sos chico, pensá en tus hijos. La situación es complicada. En la antigüedad, en una sociedad tan machista, porque los judíos eran machistas, donde las mujeres casi no se les permitía trabajar, llegar a situaciones o lugares preponderantes, dificilísimo, contados con el dedo de las manos, y cada vez que hay retiro de mujeres son 4 o 5 que siempre giran sobre esas 4 o 5 personas. Se le mueren los esposos. La pregunta de estas mujeres: ¿cómo vamos a vivir? Porque en la antigüedad, y no tan lejos en el Uruguay, el sueldo primordial, ¿cuál era? El del hombre. Ahora ha cambiado, hoy hay mujeres en lugares preponderantes. Hay mujeres que se destacan. Pero anda el año 1900, en nuestros abuelos, ¿cuál era la tradición? El hombre trabaja, trae el dinero y la mujer se queda en la casa. ¿Y eso qué hacía? ¿Una dependencia qué? Económica. Una economía muy fuerte. Fíjate, estas mujeres se encuentran solas con esa realidad y deciden emprender el viaje de una moabita, irse al pueblo de Israel. Yo quiero hablar de 3 cualidades de esta situación. ¿Sí? Ruth, como viuda, no tenía respeto social, espiritual o económico. ¿Quién le iba a respetar? Como mujer, no tenía herencia. Como extranjera, era considerada una forastera sin derecho. Mirá el golpe, la caída de esta mujer. Tenía todo y de repente se queda sin nada. Por eso hablo de caídas hacia adelante. La situación era bastante agobiante, bastante difícil. ¿Sí? Y Noemí decide volverse a la tierra de Belén. Te encontrás con esa realidad. Ella en su mente, ¿qué pensaba? Estas mujeres son extranjeras. Vos sabés muchas veces lo que es ser extranjero en otro país y trabajar y vivir. Lo vemos. Nosotros somos de las pocas iglesias que no tenemos extranjeros, ¿no? Porque el otro día hablaba con mi padre, no sabés cuántos cubanos, venezolanos hay en mi iglesia, Rode me contaba lo mismo, pero acá casi no tenemos gente extranjera. No es porque seamos discriminatorios, aclaro. No es porque pusimos un cartel, no se permite la entrada de venezolanos, cubanos, etcétera. No, simplemente no vienen. Pero hay algo que es importante entender. ¿Qué pasó, Gabriel? No aguanta la tomada en el cerro, exacto. Fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, y entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, Noemí, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo, a sus dioses,
tú deberías hacer lo mismo. Y yo creo que esto es parte también de la esencia de la cristiandad. Porque no importa cuántas veces te juntes con gente cristiana, en momentos de golpes, en momentos de caídas, en momentos de crisis, ¿sabe qué? Dejamos la iglesia y nos volvemos a nuestros propios dioses, los dioses modernos. No es que hicimos un altar, pero empezamos a buscar soluciones a lo que a nosotros nos parece. Nos podemos convertir en una mujer como Orfa, que en definitiva que se cae, pero ¿hacia dónde se cae? Hacia su pasado, hacia su atrás. Como muchas veces de nosotros nos podemos caer. Nos enfrentamos a situaciones y pensamos y nos damos muchos golpes o dolores de cabeza. Que no seamos como Orfa. Que no vuelvamos a nuestros principios, que no volvamos hacia atrás, sino que tomemos la actitud de esta mujer Ruth. ¿Qué es lo que va a decir esta mujer Ruth? En el siguiente versículo dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ese versículo representa en definitivo esta última parte. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Representa lo más elemental del libro de Ruth. Porque ella no decide volver hacia atrás, diciendo, si me voy a caer hacia adelante y voy contigo. Voy a tomar la realidad de que yo ya no pertenezco al pueblo de Moab, sino que yo ahora pertenezco a un pueblo nuevo. ¿Sí? De la misma manera nosotros, cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador, ¿qué dejamos atrás? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué dejamos atrás? Nuestra forma antigua de vivir. Y empezamos a caminar de cara ¿a qué? A una nueva vida. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y Dios las hace ¿qué? Todas nuevas. El problema es hacia dónde miro. Hacia mi pasado y vuelvo hacia atrás. Digo, y bueno, yo hacía esto y con esto logré salir hacia adelante. O empiezo a tomar la actitud de que tu pueblo, Dios, será mi pueblo. Porque en definitiva, creo que acá no hay ninguno judío. Nosotros somos insertados dentro del pueblo de Dios. Y esa inserción nos hace mirar que el pueblo judío será nuestro pueblo, o el pueblo de Dios será nuestro pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si me permito que algo nos separe aparte de la muerte. Una unión fuerte entre una suegra y una muchacha. ¿Cómo está la pregunta es cómo está la relación con tu suegra? ¿Podrás decirle como decía Ruth? ¿Tu pueblo, tu casa será mi casa? O decimos, no, con la suegra mejor no me meto. Con la suegra mejor ni meterse. Pero en realidad lo que está planteando el libro de Ruth es eso, una relación de suegras. Obviamente, por lo que da a entender, parece que la suegra era excelente. Muy buena gente. Porque si no, pero fíjate que aún siendo buena, Orfa se volvió atrás. Orfa dejó. No quiso ir en pos. Por eso digo, ella iba a enfrentarse a ser una extranjera, viuda y mujer. Cualidades que en el pueblo judío iban a ser terrible golpe, sin saber cómo iba a sobrevivir, con unas leyes que no las entendía muchas cosas, porque habían tradiciones del pueblo judío que hablaban de, por ejemplo, si un hijo se moría y un familiar la tomaba la esposa y pasaba a ser parte de la herencia, ¿sí? Pero esta mujer decide ¿qué? Transformarse al pueblo de Dios, dejando sus dioses, su pasado, y proyectarse a una nueva tradición, a unas nuevas costumbres,
a un nuevo lugar. Porque en definitiva el libro de Ruth nos trata de ¿qué? De una evangelización, de un Dios que no solo se limitaba, es uno de los pocos ejemplos donde en el Antiguo Testamento Dios no se centra exclusivamente dentro del pueblo de Dios, sino que mira a una moabita. Y ante la necesidad de esta moabita, ¿qué tiene que salir? A trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así que esta mujer tiene que salir a trabajar. Dice Ruth, yo estoy tomando algunos versículos salteados porque si analizamos todo, tenemos que estar un par de semanitas estudiándolo. Sí, pero Ruth, capítulo 2, versículos 5 y 7 dice: entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Te lo voy a traducir para que lo entiendas, porque a veces decía, bárbaro. Te lo voy a extrapolar. Imagínate que el jefe de una empresa mira a una mujer que está hurgando en la volqueta y dice, ¿quién es esa mujer? Y le empieza a mirar con cariño, porque va a terminar siendo su esposo. Parafraseando el concepto, porque era lo que iba a recoger, lo que sobraba. De hecho, vos le dice a los que estaban segando, dejá caer alguno más para que ella se lleve algo. O sea, de las obras, de lo que no servía. Por eso digo, el concepto de Ruth, y sobre todo exalta mucho el concepto de Booz, que lo muestra como un esposo importante buscando a alguien que ayudar, porque entiende que ha cambiado su actitud, ha dejado su nación y se está transformando dentro del pueblo del Señor. Ese Booz era el jefe. Sin embargo, vuelvo a decir, ¿qué posibilidades hoy, 2026, ahora lo dije bien, hay que un empresario mire a una mujer que está hurgando en la volqueta y le diga, andá y dejale un poco de pan, dejale cosas y termine siendo su esposa? Todo está, dicen, todo, veo las cabezas así como diciendo, no hay casi posibilidad. Pero esa es la realidad de vos. Esa es la realidad. ¿Por qué esta mujer puede cambiar? ¿Por qué esta mujer empieza a contar con el favor? Y yo creo que muchas veces nosotros nos caemos hacia adelante. Nos caemos muchísimo. Lo que no nos damos cuenta que es parte de un proceso y que contamos con algo que contaba Ruth. ¿Qué era? El favor o la gracia de Dios. Porque Dios te pone en situaciones, en lugares donde vos no te imaginás, pero ahí está la fuente de tu bendición. Ahí es donde se abren las puertas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero antes que nos dimos un buen golpe, nos caímos hacia adelante porque decimos, no, yo voy a seguir a Dios. Si miraste hacia atrás, olvídate, ya fuiste como Orfa, saliste de la historia, no corre más. Pero si te caes hacia adelante como diciendo, wow, yo sigo esperando algo de Dios, en algún momento Dios, ¿qué va a hacer? Va a cambiar tu historia. Va a cambiar tu realidad y va a cambiar tu futuro. ¿Por qué esta mujer? Hay un proceso en el capítulo 3 y capítulo 4 que narra la historia de esta mujer, cómo enamora a este hombre, se acuesta a los pies, le tapa los pies. Parte de las tradiciones que ellos tenían. Después buscas un poquito más de eso y te vas a enterar. Pero en un momento ella le pide que se quiere casar con él. Sin embargo, la tradición judía no es como ahora. Tenían que respetar un parentesco para que ella pudiera ser la esposa. Booz se ocupa de un montón de cosas y delante de ancianos termina siendo su esposa. Pero el capítulo 4, versículo 13, dice, y le pusieron por nombre, perdón, me equivoqué,
al revés. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Y cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo, que unos versículos más adelante va a decir, y le pusieron por nombre Obed, que llegó a ser el padre de Isaí, ¿sí?, el abuelo de David. No queda ahí la historia. Porque de David, ¿quién desciende? Jesús. La extranjera, la olvidada, la que no tenía herencia. Cuando analizamos la genealogía, se termina siendo parte de la genética de Jesús. Porque no importa hasta dónde te caigas, Dios siempre te levanta y te pone en lugares especiales. Y te bendice no solo a vos, sino a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos caemos? Muchísimas. Es parte de ser seres humanos, ¿sí? Pero es parte de ser la deidad de Dios, levantarnos y obrar a favor nuestro. Si esa mujer como Orfa se hubiera quedado en su tierra, no sé qué hubiera pasado, porque la Biblia no habla de Orfa nunca más, sale de la historia. Pero esta mujer se transforma en parentesco directo de Jesús. ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces a veces no miramos hacia adelante? Una conductora americana de televisión muy conocida por cómo ella logra salir de un momento muy difícil y se transforma en una de las locutoras más importantes, Oprah Winfrey. Tiene una frase que me gustó: cada tropiezo no es una caída y cada caída no significa un fracaso. ¿Fracaso para qué? La caída de esta mujer viuda sola termina siendo el punto de su bendición, porque ella caminó, se cayó hacia adelante y ¿qué logró? ¿Entrar en qué? En el parentesco de Jesús. Por eso digo, si este 2026 te toca caer, ¿qué tiene Dios? ¿A dónde te va a llevar? No vuelvas hacia tu pasado, no vuelvas hacia atrás, sino cáete hacia adelante por lo menos. Mirá hacia adelante, me voy a caer, pero me voy a ir de cara. No digo que las caídas no duelan, no digo que no sean difíciles, a todos nos duelen. Pero detrás de cada caída nuestra hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y nos va a poner en situaciones tan difíciles, pero de ahí Dios nos levanta. Esa mujer que no tenía nada terminó siendo una de las mujeres más ricas en la ciudad de Belén. Si lo podés creer. Pero acordate que ella salió a trabajar, no se quedó de brazos cruzados. No se quedó así, rentadita y dice, ay, bueno, está. Dios me trajo a esta tierra de algún lado. No, salió a pelearla, salió a recoger lo que sobraba, salió a pelearla y buscar la bendición. No nos quedemos quietos. Usó exactamente lo que tenía, lo que podía hacer. Y eso le llamó la atención a ese hombre, porque cuando la vio, ¿qué la estaba viendo? Una trabajadora. Una persona que se esforzaba para llevar la comida para ella, y si mirás los contextos te vas a dar cuenta que cada vez que ella ganaba, ¿a quién le llevaba? A su suegra. A su suegra, sí, a su suegra. Hoy parece conflicto, allá a Ricardo le gusta esa palabra, suegra, suegra. De lo que ganaba, la moraleja entonces hoy, de lo que ganamos le llevamos a nuestra suegra. Quiero terminar con esta historia de gente que se cae hacia adelante. No sé si te gusta el atletismo o no, pero me pareció una historia bastante interesante. Olimpíada de Río del año 16, si no recuerdo mal. ¿Sí? Esta mujer que tengo por acá, llamada Miller, de Bahamas, logró ganar el oro olímpico. Si la computadora me acompaña, te voy a mostrar cómo ganó el oro olímpico. Son 15 segundos, yo lo recorté porque si ponía los 50 segundos que tardaba,
Es una de las carreras rápidas más importante, pero esta carrera, ¿cómo la va a ganar? Cayendo hacia adelante. Te lo vuelvo a repetir para que lo veas. Buscaron, tuvieron que ir a la fotografía, vieron que en las Olimpiadas está toda la tecnología, ahora te voy a mostrar la imagen, y su caída hizo que lograra el oro olímpico. O su tirada, como vos quieras verlo. No, lo que importa es la cabeza, no es la mano. Lo primero que tiene, mirá, no sé si se ve de ahí, pero acá marcan las dos líneas que están en la cabeza y la cabeza de ella llega primero. Sí, ganó por 7 milésimas de segundo. Su caída hacia adelante le costó el oro olímpico. ¿Qué quiero decirte? ¿Cuántas veces nosotros nos caemos? Pero si caemos hacia adelante, capaz que es una gran victoria. Si caemos hacia atrás, es una derrota segura. Pero si nos caemos hacia adelante, estoy seguro que algo vamos a ganar. Si mantenemos nuestra fe, si mantenemos nuestra certeza, nuestra coherencia entre lo que creemos, y aunque me golpeo, sigo esperando en aquel que me renueva las fuerzas, que me sostiene, que me acompaña. Esta foto es genial. Fíjate cómo esta mujer, por su caída, gana el oro olímpico. Quedó en la historia. Por eso, mis hermanos, si vamos a caer por diferentes causas económicas, emocionales, físicas, siempre hacia adelante. Siempre mirando a Dios, siempre mirando lo que Dios tiene. No mirando hacia atrás, nunca mirando a nuestro pasado. Proyectándonos, como dice el apóstol Pablo, una cosa cierta hago. Me olvido de mi pasado y me proyecto al supremo llamado que Él tiene para nosotros. Lo que Él quiere desarrollar sobre nuestras vidas. Caer hacia adelante, en definitiva, es parte del ser humano. Caídas vienen siempre. El tema es siempre hacia adelante, siempre mirando al Dios que guía nuestros caminos, que mira nuestros procesos y que nos va a llevar, como en el caso de Ruth, viuda, extranjera, olvidada, a un lugar primordial, de tal manera que termina siendo parte de la genealogía de Jesús. Amado Dios, gracias por este tiempo. Sé, Señor, que como seres humanos muchas veces nos caemos. No importa qué tanto tengamos fe, tantas convicciones, a algún punto algo nos hace mirar hacia abajo, perdemos las perspectivas y nos caemos. Dios, no permitas que miremos hacia atrás y nos vuelvamos a nuestros dioses como Orfa, no nos vuelvamos hacia atrás, a nuestros vicios, a nuestras realidades, sino que si nos vamos a caer, nos vamos a mirar hacia adelante esperando lo que viene del Señor, del cielo y de la tierra. Dios, que tú nos ayudes en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias, Dios. Porque tal vez nuestra caída es parte del plan que tú tienes para cumplir los propósitos en nosotros, para cumplir lo que tú quieres desarrollar en nuestras vidas. Dios, ayúdanos en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ese aplauso es para nuestro Dios.